Bueno, buenas tardes primeramente. Muchas gracias por la invitación. En este caso, bueno, yo me desempeño en el área de lo que es telecomunicaciones para lo que es la empresa Axtel, recién fusionada con lo que es la empresa Alestra. Esto viene, bueno, a nosotros nos afectan realmente lo que son pues dos reformas. Lo que es la laboral, bueno, más que nada para los que son de nuevo ingreso, y lo que es la reforma de telecomunicaciones, porque cuando sale esta reforma, allá por 2012-2013, lo que hace es abrir el mercado de las telecomunicaciones y empieza, por ejemplo, la pelea entre lo que es Slim y Televisa, y empiezan las empresas extranjeras a entrar a lo que es el mercado mexicano. Ahorita pues ya podemos ver cómo AT&T o Virgin Mobile pues ya están en lo que es la telefonía móvil. Entonces lo que sucede aquí, y es la manera en la que nos afecta, es que las empresas, por ejemplo, tenemos lo que es Telmex, ¿no? Que todos conocemos que es la empresa más grande de telecomunicaciones en México, y entonces las que le siguen son Axtel y Alestra, y están otras, está como Cablevisión, que ahorita ya es Easy, y hay otras, ¿no? Pero lo que sucede es que Axtel y Alestra lo que hacen para poder competir contra lo que es el monopolio de Telmex, pues lo que hacen es esa fusión. Pero ¿qué están haciendo? O sea, que están haciendo otro monopolio. Lo que sucede ahí, o lo lamentable, es que el afectado es el trabajador, porque en toda fusión siempre va a haber recortes de personal, siempre va a haber cambios en la organización, y el más afectado va a ser siempre el trabajador. Además también aquí en Axtel ya se ha dado en años anteriores, en 2012 habían tenido una demanda con la cual al momento de perderla tenían que pagar alrededor de 2.000 millones de dólares, algo así. Entonces, al momento de que se llega a esa demanda que se pierde por parte de la empresa y se tiene que hacer, pues se tiene que hacer ese pago, igual el que la lleva es el trabajador. Despidieron alrededor de entre 500 y 1.000 trabajadores de lo que es toda la empresa a nivel nacional. Aquí hubo un centro de contacto, un call center que fue cerrado en lo que es Santa Catarina. Entonces, toda esa gente que se despidió, hubo una reorganización. Toda la gente que trabajaba en Santa Catarina terminó trabajando en Guadalupe, terminó trabajando en Apodaca. Esos son trayectos que personas que vivían allá cerca, o sea, son trayectos ahorita que son de 2 horas. Con el tráfico que tenemos ahorita, o sea, es infernal. Entonces, lo que sucede aquí, igual el que la lleva pues siempre es el trabajador. Otras de las cosas que suceden y por las cuales no existe un movimiento, creo yo, en todas las ramas de las telecomunicaciones, como incluye los call centers, el único sindicato que yo conozco es el de Telmex. Todas las demás empresas, todos los demás call centers no tienen sindicato, porque no hay esa organización de los trabajadores, no hay esa representación. Entonces eso conlleva a que el trabajador se calle la boca. ¿Por qué? Porque si hablas, si cuestionas, si preguntas, si dudas, simplemente te llaman a recursos humanos y te vas despedido. Lo que pasa aquí es que creo que tal vez todos hemos conocido a alguien que ha entrado a trabajar a un call center y entra a trabajar a un call center de manera temporal. ¿Por qué? Para poder seguir pagando sus estudios y todo eso. Entonces llegas a un call center o a cualquier empresa con la idea de un trabajo temporal, sin la idea de poder hacer una carrera. Pero ese trabajo temporal llega un momento en el cual no te satisface las necesidades que tú querías cumplir, que era poder seguir pagando tus estudios, porque yo conozco muchas personas que se la pasaron de call center en call center en call center, con contratos de 1 año, con contratos de 3 meses, y entonces terminas haciendo una carrera en un call center, pero terminas sin hacer antigüedad. Básicamente, en lo que nos pega a lo que son todos nosotros, pues es esa falta de representación, esa falta de un contrato colectivo o de unas mejoras salariales, porque a nosotros nos llegan lo que es el incremento del 4%, o sea que
realmente no nos sirve para nada. Es el ajuste de la inflación. Y entonces aquí lo que pasa directamente en la empresa es que se habla de una homologación en las prestaciones por los diferentes salarios, ¿no? Por esta fusión. Y se habla solamente de los que pertenecen directamente a la empresa, a lo que son servicios al extra o servicios Axtel. Pero todas las subsidiarias, que esto también se maneja mucho en el ramo de las telecomunicaciones, son las subsidiarias y el outsourcing. Entonces, siempre igual el afectado es el trabajador. ¿Por qué? Porque siempre la empresa tiene menos responsabilidades para con el trabajador. Entonces todo eso nos afecta a nosotros, pero no podemos decir nada, porque si decimos algo simplemente nos pasamos a recursos humanos y nos despiden. Allí en Axtel hace unos 3, 4 años había una campaña de lo que es el SAT. Eran abogados y ellos sí alzaron la voz, se organizaron entre 15 y 18 personas queriendo formar un sindicato, y lo que pasó fue que les mandaron a llamar a recursos humanos y los despidieron. A partir de ahí no ha habido ningún otro movimiento, pero lo que se ve ahorita después de la fusión es toda esa incertidumbre laboral. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasó en 2012, porque ya sabemos que nos han dicho que se viene el reajuste, se nos ha dicho que se viene lo que es esa reorganización, y ya hemos visto la reorganización, pero ha sido solamente en el tema gerencial. Entonces, gracias, ha sido en el tema gerencial, en el tema de jefes de piso, pero en el área operacional, que son los que están directamente con el cliente, lamentablemente no ha habido ningún cambio, no se le toma en cuenta. Nunca se le pregunta qué es lo que está sucediendo o qué es lo que puede hacer la empresa para poder dar un mejor servicio y una mejor atención al cliente. Eso no se le pregunta al trabajador. A pesar de que yo lo pueda hablar con el gerente y decirle, es que necesitas acercarte al trabajador, necesitas ver sus herramientas, ver que tiene muchas herramientas, que cada vez le ponen más herramientas, que el trabajador simplemente llega a un punto en el que está 10 horas pegado a la computadora con llamadas, y entonces llega un punto en el cual el trabajador ya no quiere atender al cliente. Entonces, ¿qué hace? Simplemente le da el avión. Entonces, eso sucede. Lamentablemente, no es que esté bien, pero o sea, hay muchos factores que llevan a eso. Entonces, si no hay un acercamiento directamente a lo que es al operador, al ejecutivo, no puede haber un cambio en el servicio hacia el cliente. ¿Por qué? Porque el que sabe qué es lo que quiere el cliente es el operador, es el ejecutivo. Y el gerente simplemente no se preocupa por eso, simplemente lo que están haciendo es pedir más ventas y más ventas y más ventas y más ventas. Y ya no le piden nada más a trabajadores que ventas, ventas, ventas. Entonces, ¿qué trae todo esto? Lo que sucede es que piden ventas y piden lo que sería, bueno, el llegar puntual a la hora. Pero si por ejemplo, la hora de la comida es a la 1 de la tarde y a ti te cae una llamada a las 12:59, pues ni modo, te vas hasta que termines la llamada. Pero tienes que regresar a las 2 de la tarde, no puedes esperarte más. Entonces, y eso pasa también en la hora de salida. Entonces, todo eso la empresa pues nunca lo va a ver. El trabajador sí, pero el trabajador simplemente se calla. Lo que pasa es que se viene un hostigamiento por parte de la empresa para ir a decirle, ir a suspenderlo, ir a hacerlo firmar cartas de mejora y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajador se estresa y en algún momento tiende a renunciar. Y pues lamentablemente el trabajador, como no tiene una representación sindical, como no tiene una organización, pues lamentablemente no tiene manera de defenderse. Y eso sucede en todas esas áreas de telecomunicaciones. Básicamente, pues creo que son los temas comunes que se dan en la mayoría de la industria privada. Y la mayoría de la industria privada, o muchas de las industrias privadas,
pues lamentablemente el trabajador no tiene esa representación sindical. O sea, sí necesitamos esa representación, porque si no, pues nadie nos va a defender.